Saludos hermanos, Dios les bendiga. Paso por aquí pues para dejar una pequeña reflexión de la palabra de Dios, basada en la segunda carta de Timoteo, en el capítulo 2, versículo 15, que dice así: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que usa bien la palabra de verdad. Aquí la palabra clave es el término obrero. Hoy en día pues casi está en peligro de extinción porque hay muchos ministros del Señor que le gustan que lo llamen por otros apelativos, como profetas, apóstoles, reverendos y con cualquier otro término que inflame más su ego. Pero aquí el término obrero que el apóstol Pablo usa recalca la naturaleza sencilla, humilde y entregada y abnegada de ese ministro del Señor que trabaja para el reino de Dios. Y quiero compartir con ustedes hoy 4 virtudes de ese obrero que Dios usará para la obra de Dios. Y la primera virtud es que tiene que ser un obrero esforzado. Dice Pablo, procura con diligencia presentarte a Dios. De ahí la palabra procurar en el original griego es una sola palabra que nos habla acerca de esa perseverancia inalcanzable que tiene el cristiano o el ministro en buscar a Dios, de poner a Dios en primer lugar. Como dice Mateo 6:33, mas buscar primeramente el reino de su justicia y las demás cosas vendrán por añadidura. Es ese ministro que se identifica con el apóstol Pablo cuando él mismo dijo allá en Hechos capítulo 20, versículo 24, que dijo, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí de parte del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios, ¿no? Esto es totalmente diferente a ese cristiano apático, carnal, negligente, que no tiene a Dios en primer lugar, sino a sus propios intereses, que no busca a Dios, sino que busca algo de Dios. Siempre está buscando su propio beneficio y no el beneficio de la obra de Dios, como señal de que ha puesto a Dios en primer lugar. La segunda virtud del ministro del Señor o del obrero que Dios usará para su obra es que tiene que ser un obrero aprobado. Como dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Y aquí la palabra aprobado en el griego es dokimos, que nos habla acerca del fuego que usan para purificar el oro de las impurezas y de las escorias cuando lo sacan de la tierra, para que tenga más valor. Y eso nos habla, nosotros como ministros del Señor tenemos que ser probados por fuego, como dice Pedro en su primera carta en el capítulo 4, versículo 12, que escribió, hermanos, no os sorprendáis del fuego de la prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. Este fuego de la prueba del Espíritu Santo de Dios en nuestra vida nos va a purificar el carácter, va a eliminar las impurezas, las imperfecciones del mal carácter, del pecado en nuestra vida, para que refleje a Cristo Jesús en nuestra vida. De eso se trata. Un cristiano, un ministro que está siendo probado por fuego, es un cristiano que está siendo capacitado para trabajar como un instrumento santo en la obra de Dios. Por eso es que ese cristiano que nunca ha pasado por pruebas no va a estar calificado para trabajar en el reino de Dios. La tercera virtud de ese obrero que Dios usará para su obra es que tiene que ser un obrero identificado. Dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, hermanos. Nosotros como cristianos tenemos que sentir ese honor, ese orgullo, esa satisfacción a voz populi, en primer lugar, que fuimos perdonados, que fuimos redimidos, que fuimos salvados, que fuimos limpiados con la sangre del Cordero y que nuestro nombre está inscrito en el libro de la vida y que ahora tenemos a Cristo Jesús como nuestro Dios y como nuestro Salvador. Y en segundo lugar, sentir esa satisfacción de trabajar en el reino de los cielos. Sentirme identificado con la obra, con mis pastores, donde Dios me ha puesto para servir a Dios. Por muy grande o pequeño que sea el ministerio, Dios lo ha decidido así y tenemos que identificarnos con ese ministerio, con ese don que Dios nos ha dado para servirle a Dios. Porque así como Cristo se despojó de su gloria para servirnos a nosotros y morir en la cruz, ahora nosotros tenemos que llenarnos de ese mismo sentir y darlo ahora el todo por el reino de Dios. Como dice, amarás a Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y amar a Dios es amar el ministerio, la obra en la que Dios nos ha puesto para servirle
independientemente de lo que diga la gente. Como dice en Hechos capítulo 5, versículos 29 y 30, es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Y la cuarta y última virtud dice del obrero que va a servir en el reino de Dios, o del obrero que Dios usará para su obra, es que tiene que ser un obrero calificado. Dice que usa bien la palabra de verdad, o sea, que la traza, que la interpreta correctamente las escrituras, porque nosotros como cristianos fuimos llamados a interpretar correctamente la Biblia, hermano, la palabra de Dios. Esta Biblia que tenemos aquí, nosotros como ministros fuimos llamados a interpretarla correctamente conforme al Espíritu Santo de Dios, porque las herejías se forman cuando se saca un texto fuera de contexto para decir cualquier elucubración y que contradigan las verdades universales establecidas en la palabra de Dios. Y hoy en día en los púlpitos tenemos a muchos ministros que no puedo decir que son cristianos, sino pseudo cristianos, que sacan textos fuera de contexto, inventan cualquier elucubración dirigida por Satanás para desviar y tergiversar, para desviar a los cristianos y tergiversar la palabra de Dios. Como dice Pablo en la segunda carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 17, que no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios. Y un ministro del Señor, que ha sido llamado por el Señor, que ha sido purificado, que ha sido santificado, fue llamado para interpretar correctamente la palabra de Dios por el Espíritu Santo de Dios. En conclusión, hermanos, pues quise compartir con ustedes esta pequeña reflexión del obrero que Dios usará para su obra. Y aquí Pablo nos habla acerca de 4 virtudes. En primer lugar, tiene que ser un obrero esforzado. En segundo lugar, tiene que ser un obrero aprobado. En tercer lugar, tiene que ser un obrero identificado. Y en cuarto lugar, tiene que ser un obrero calificado, que usa bien la palabra de verdad. Y aquí tengo las notas de este pequeño estudio. Si algún hermano lo quiere, me deja su correo y yo se la hago llegar. Que el Señor les bendiga y espero que esta palabra sea de bendición y la compartan.